El cine en Mendoza nace, digamos, podríamos decir que hay tres vertientes distintas del cine en Mendoza. Una primera vertiente es la distribución, o sea, cómo se ve cine en Mendoza. Se empieza a ver en las pequeñas, en los cafés, en los bares, se empieza a ver cine y después se va a pasar a los cines de barrio, a los cines, a los grandes edificios de cine en la década del 50 y la década del 60, y finalmente va a terminar en una concentración en los shopping. Eso es la exhibición de films en Mendoza. Otra cosa es la filmación. La filmación la podemos dividir, como digo, en dos etapas. El cine que se filmó en Mendoza, pero que son de productores de Buenos Aires o productores internacionales. Por ejemplo, no hace tanto, unos 15 o 20 años, se filmó en Mendoza una superproducción que es 7 años en el Tíbet, dirigida por Jean-Jacques Annaud y con Brad Pitt entre sus principales protagonistas, digamos. Ese es un cine que se filma en Mendoza, es decir, Mendoza como un escenario de paisajes, como un lugar para filmar. Y otra muy distinta es la producción de cine en Mendoza, hecha en Mendoza, o sea, producida por mendocinos o por capitales de Mendoza. En este sentido, el momento más icónico de todo eso es Filandes, que va del año 44 hasta el año 57 y que filmó 17 películas, algunas filmadas en Buenos Aires pero con capitales mendocinos y la mayoría filmadas en Mendoza y en la búsqueda de un cine mendocino. Pero durante los 40, es decir, durante la existencia de Filandes, que es la única productora del interior del país, Mendoza tiene cierta proyección internacional. Por ejemplo, una de las películas de Filandes va a ser premiada en un festival de Sao Paulo. Los distintos modelos de acumulación de capital que hubieron en la Argentina, para decirlo muy rápidamente, afectaron sustantivamente el desarrollo del cine, porque justamente el cine, al ser una industria, al no ser algo artesanal, sino tener que al necesitar cierto proceso industrial para para desarrollar la faja artística, en la medida en que hubieron modelos o patrones de acumulación que permitieron el desarrollo industrial, el cine floreció. Claramente, entre el 45 y el 55, que hubo un fenómeno fuerte de protección industrial, de desarrollo de la industria a nivel nacional, el cine en Mendoza pudo florecer. Es decir, Filandes no puede ser desgajado, separado en términos de su desarrollo de un modelo económico que fue el del peronismo clásico, que protegió a la industria. Verdaderamente, durante los últimos años, particularmente del 2003 al 2015, hubo un renacer del cine argentino, producto también de una política de fomento a la industria. Pero verdaderamente, periodos como los del proceso militar, que va del 76 al 82, o del periodo neoliberal durante la década de los 90, o como el periodo actual, donde el Estado se corre de la protección industrial y de una política de desarrollo industrial y se respalda sobre la primarización de la economía, es decir, sobre la exportación de materias primas, eso termina liquidando una industria difícil, muy tecnologizada como es el cine. En Mendoza hubo una productora muy grande de cine que se llamaba Filmandes. Yo me acordaba cuando pasaba por enfrente del carril Cervantes, ¿viste? La embotelladora de la Coca-Cola. Cuando yo era chico todavía se leía Filmandes escrito en la pared. Entonces dije, bueno, ¿y cómo hago para ver las películas? Y nadie sabía.
Había una sola que se conservaba por ahí en un VHS dando vueltas. Entonces dije, ¿y quién se encarga de conservar, de recuperar? Me dijeron, nadie. Dije, pues, si no hay nadie, alguien tiene que hacerlo. Cuando nos propusimos a hacer esta recuperación de los materiales, hay tantos formatos, ¿sí? Tantos formatos. Por ejemplo, esta es una película de 16 milímetros, ¿sí? ¿No? Este es el formato que se usaba habitualmente en el material semiprofesional, digamos, noticieros, documentales, algo así. Este es el de 35 milímetros, el que se usaba para el sistema de salas comercial, para las películas de distribución comercial, ¿sí? Esto, por ejemplo, es película de Super 8 y esto de 8 milímetros. Fíjate la variedad que hay, que a la hora de ponernos a recuperar material fílmico necesitamos un protector de cada uno de estos formatos. Así que salimos a buscar, nos prestaron, cuando quisimos acordar, no solo teníamos protectores, también teníamos cámaras, también teníamos, le sumé yo mi pasión por el coleccionismo. Cuando quisimos acordar teníamos una colección bastante importante. Entonces el Fondo Nacional de las Artes nos propuso que hiciéramos un museo itinerante. Estamos en este momento transformándonos en la Fundación Celuloide, entre otras cosas, para tener un buen centro de recuperación de material fílmico y el museo. Cuando nace la televisión digital abierta, a partir de la sanción de la Ley de Medios, se abre en Argentina por primera vez un panorama en el que se pueden empezar a producir contenidos, digamos una intención de federalización auténtica y que se materializa en los planes de fomento, lo que se llamaron los planes de fomento, que fueron planes que se abrieron para que la gente se presentara, concursos, digamos. Se generó como la posibilidad de realizar diversidad de contenidos que iban a parar al BACU, al Banco de Contenidos, y que se emitían por la televisión pública, por el canal Encuentro, bueno, tenían como diversos destinos. La Asociación Civil Filmandes, que es una asociación sin fines de lucro, que bueno, dentro de todos tiene un montón de objetivos como asociación, pero entre esos es potenciar la industria o las industrias creativas del sector. Ya como creo, no sé si por acá por el 2014 o 2015, un grupo muy pequeño de productores se reúne con la idea de poder exportar contenidos. Ese mismo grupo fue creciendo a medida que transcurría el tiempo y fueron detectando necesidades que por ahí como productoras tenían para que sus proyectos pudieran llegar a determinados espacios. A partir de ahí se incentiva la creación de un clúster de productoras, que es muy interesante porque hasta ahora siempre habíamos visto asociaciones que reunían a directores, a técnicos. Acá son solo productoras y eso para los que hacemos producciones es muy beneficioso. En donde, bueno, una de las cuestiones que habían detectado era la necesidad de capacitación y así es como se genera un plan de capacitación en producción ejecutiva. Creo que en los últimos años ha habido un crecimiento, pero súper grande, de la industria audiovisual en Mendoza. La formación de productoras que no solo se dedican al audiovisual, digamos, hoy también estamos hablando de videojuegos, de gente que diseña y hace aplicaciones de proyectos transmedia. Todo eso ha crecido un montonazo
Las productoras se han estructurado también como empresas, cosa que me parece como muy importante y parte del crecimiento, sobre todo para las que hacemos producción. Y los proyectos también han crecido un montón. Hay proyectos que a veces ni sabemos y que de pronto se están vendiendo en mercados internacionales y bueno, y eso me parece que es parte del crecimiento. Ahora, este año, por ejemplo, se han rodado 2 series web, una que se llama Mudanza, dirigida por Matías Rojo, director de Algunos días sin música, otro largometraje mendocino que tuvo un muy buen camino por los festivales y en las salas comerciales. Y la otra serie es de Lucas Cali. Las audiovisuales somos uno de los grupos más grandes que existen en el país de mujeres que trabajan o que se agrupan, ¿no?, dentro del audiovisual. Y eso también nos hace como fuertes. Y hoy incluso como audiovisuales también hay un espacio dentro de ciertos lugares donde se tocan determinados temas muy importantes, como por ejemplo hay una mesa, nosotros tenemos una mesa donde yo participo como presidenta del colectivo Leonardo Fabio. También está representado el clúster, están representados los videojuegos y están representadas las audiovisuales. Y es una mesa de enlace, ¿sí?, donde charlamos temas que nos cruzan a todos, que a veces tienen que ver con la legislación, que a veces tienen que ver con la política, que a veces tienen que ver con el desarrollo de la industria, con lo que fuera. Y ese espacio es muy importante que esté ocupada por nosotros. Y no es lo mismo que esté yo, que soy mujer y que soy... No, lo ocupan las audiovisuales, con el cuidado, con todo ese cuidado que hay que tener respecto a todo, sobre todo con las mujeres, y me parece genial. Las productoras se han estructurado también como empresas, cosa que me parece como muy importante y parte del crecimiento, sobre todo para las que hacemos producción. Y los proyectos también han crecido un montón. Hay proyectos que a veces ni sabemos y que de pronto se están vendiendo en mercados internacionales. Y bueno, y eso me parece que es parte del crecimiento. O sea, creo que fundamentalmente eso ha sucedido y viene sucediendo desde bastante, desde antes de la TDA incluso. La escuela de cine fue siempre una potenciadora de realizadores, realizadoras, productores, productoras y luego, bueno, el hecho de que se hayan abierto incluso 2 carreras más, una licenciatura y una tecnicatura en universidades, ¿no?, me parece que también eso demuestra el crecimiento del sector. O sea, si hoy se están formando nuevos realizadores, bueno, creo que es porque hay una demanda también incluso.